Pues vamos a comenzar con el seminario y para mí es un placer presentaros a Miguel Ángel Álvarez Covelas. Él es doctor en biología por la Universidad Complutense, está dedicado al estudio global del funcionamiento de los ecosistemas acuáticos y es investigador del Museo de Ciencias Naturales. Es un investigador que yo le conozco pues toda mi vida aquí en lo que actualmente es el ICA, pero antes no nos llamábamos ICA y formábamos parte del mismo centro de investigación que era el Centro de Ciencias Medioambientales. Em, Miguel ha editado varias monografías sobre el papel del ser humano en la conformación actual de los ecosistemas acuáticos y sobre la vida cotidiana de los científicos en España. Y aunque está a punto de jubilarse, pues nos planteó el recopilar o que la dirección recopilara toda la información que él había adquirido durante muchos años sobre lo que es el instituto y entonces le propusimos que nos diera una charla. En esta charla, pues nos va a hablar sobre la fundación y la historia del Instituto de Edafología, que era como antiguamente se llamaba a este instituto, y los diferentes nombres que ha ido adquiriendo desde el año 1940 al año 2010. Entonces, Miguel, cuando quieras. Gracias. Buenos días, ¿se me escucha bien? Sí, me alegro mucho. Buenos días a todas, buenos días a todos. Es para mí un placer torear por última vez en esta plaza que conozco desde el año 1992, año en el que me trasladé a esta casa, siendo ya previamente científico titular del CSIC en otro lugar. Quería empezar agradeciéndole a la dirección del ICA en la organización de estos seminarios, independientemente del mío, por supuesto. Me parece muy bien el hecho de que se hagan seminarios y creo que es fundamental para los centros de investigación que se hagan seminarios de lo más variado. Y felicito por eso y por la continuidad en ese tema a la actual dirección del ICA. Quería también agradecerle a Elisa esta presentación tan agradable que ha hecho de mi gran persona, grande por tamaño, claro. Y también, aunque no está presente aquí en la sala, porque está a su vez trabajando en otra plaza de toreo, quiero decir, a Inmaculada Ferriol, que es un poco el alma de la organización de estos seminarios. Y sin darlos más la murga con los agradecimientos, que siempre acaban siendo pues una lista un poco pesada de cosas, quería empezar a contaros un poco algunas de las cosas que yo sé sobre la historia de este instituto que ha ido cambiando de nombre durante muchos años y que ahora se llama Instituto de Ciencias Agrarias, aunque no dudo que dentro de poco o de mucho, quién sabe, cambiará otra vez de nombre, porque es uno de los deportes nacionales, cambiar los nombres para que nada cambie. Bien, pues dicho esto se pasa de esta manera. Así que yo, como quizá los de más edad recordéis a un escritor que teníamos en España que se llamaba Francisco Umbral, que iba a la televisión y en la televisión decía, bueno, déjeme en paz, deja de preguntarme por mis amoríos, yo he venido aquí a hablar de mi libro. Bien, pues yo he venido aquí a hablar en parte de ese tocho que veis ahí y que he traído por si alguien lo quiere consultar y entretenerse después. Y, y os podéis preguntar, ¿y cómo se llama tu libro? Porque de tan lejos no veréis el título, claro. Bueno, pues el libro se titula Hoy las ciencias adelantan, que es una barbaridad. Y os podéis preguntar, bueno, ¿y esa cosa tan gorda qué tiene dentro? ¿De qué va? ¿De qué va esa cosa tan gorda? Pues bien, en el año 2006 yo tenía unos cuantos proyectos de investigación a la vez y acabé muy saturado. Acabé muy saturado ya en ese año de todo el trabajo intrínseco que llevaba la organización y el funcionamiento de esos proyectos de investigación.
en parte porque la burocracia era cada vez más desorbitada y en parte porque los científicos que colaboraban conmigo, algunos de ellos, afortunadamente no todos, pues dejaban un poco que desear a la hora de trabajar en los proyectos. Como personas eran bellísimas personas, claro, como lo somos todos. Entonces, en ese momento me dije, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué es tan difícil llevar adelante un proyecto de investigación, uno o varios? Y entonces pensé que como por un lado me gustaba mucho leer, que creo que es lo que mejor me define, que yo soy sobre todo un lector, y por otro lado quería entender el funcionamiento de la ciencia en España, me decidí a escribir este libro. Es un libro que tiene un poco de todo y por lo tanto tantas páginas. Es un libro que lo mismo puede hablar de cómo se hace un proyecto de investigación, a cómo se investiga en realidad, no es lo que nos dicen los papeles o las autoridades de cómo se investiga, sino cuál es la realidad de la investigación, cuál es la sociología del científico, cómo somos los científicos a la hora de trabajar y de relacionarnos con los demás. Hay incluido, por ejemplo, los ligues, la sexualidad, o sea que esto también tiene bastante morbillo, el libro. Para aquellos que les interese. Luego estamos los espíritus puros que no nos metemos en esos charcos, ¿no? También tiene muchos números, tiene muchas cifras, hablando de dinero, porque la investigación es dinero. O sea, sin dinero no hay proyectos de investigación, no hay plazas de investigadores, no hay plazas de contratados o de becarios. Por eso habla mucho de dinero y hace un esfuerzo grande para poner ese dinero en euros actuales, para que se entienda cuánto dinero se ha ido invirtiendo en ciencia en España y en los distintos proyectos de investigación y comprender que sin ese dinero no podríamos hacer esto que llamamos ciencia. Bien, pues dentro de todo ese rollo está el pasa, pasa, no te quedes ahí. Pasa. Dentro de todo de esas 1.200 páginas que hay ahí, pues me parecía que como yo llevaba aquí en este edificio desde el año 1992, pues que correspondía el revisar un poco la historia de este instituto, que era un instituto que yo ya sabía entonces que era muy longevo, que se había fundado en 1942 desde el punto de vista oficial, pero que ya lleva viviendo una cierta vida científica desde inmediatamente después de la Guerra Civil Española, de la última, quiero decir. Desde el año 39 ya había investigadores trabajando ahí enfrente en lo que luego se llamó el Instituto Rocasolano y ahora se llama Blas Cabrera. Ya os digo que es un deporte nacional el cambiar los nombres a las cosas. Pues bien, yo sabía que había esta historia larga y me pareció que dentro de este tocho pues podría ser también interesante el describir la historia de mi propio centro para la cual había un montón de información, pero como pasa siempre, pues muy deslavazada, muy dispersa, en muchos sitios diferentes. Y entonces pues yo me tomé la libertad y la molestia de intentar hacer esa historia de este centro y de contarlo en palabras que fueran un poco más sencillas. O sea, esto no es una labor, no es el estilo de un historiador profesional, sino es el estilo de un científico que además le gusta un poco introducir el humor en las cosas que dice y que hace, y porque de lo contrario se aburre. El inconveniente que le veo a muchos trabajos históricos, que desde el punto de vista histórico pueden ser muy meritorios, es que son muy aburridos. Bueno, pues yo intento que paliar en la medida de mis fuerzas ese aburrimiento. Bien, pues como os decía, he intentado aprender un poco sobre la historia de este centro y allá vamos. Así que lo primero de todo es el decreto fundacional del Instituto de Edafología, Ecología y Biología Vegetal. Es importante recalcar aquí la palabra ecología porque ya en ese momento, en el año 42, se contemplaba la importancia que podía tener la ecología, la investigación ecológica en nuestro país, cuando todavía en esos momentos no existía la ecología en España, era una ciencia que estaba todavía en mantillas. Había habido algún practicante, pero estaba todavía bastante en mantillas. Y sin embargo, ya en ese momento decidieron introducir la palabra ecología en el título de ese instituto.
Bien, pues en el año 1942, Francisco Franco, que era entonces el mandamás de las Españas, bueno, él decía que entonces había una sola España, pero no sabía que siempre ha habido muchas, ¿no? Y su ministro de Educación a secas, entonces no se llama Educación y Ciencia, el su ministro de Educación, que era José Ibáñez Martín, fundan con este decreto el Instituto de Edafología, Ecología y Fisiología Vegetal. ¿Cuál es la importancia y por qué se funda este instituto? Pues bien, la guerra había sido terrible para toda España, y no solo para las personas, sino también para los animales y para los cultivos y para los suelos. Y el país estaba destruido, se pasaba un hambre terrible y les pareció que había que iniciar una investigación encaminada a mejorar la producción vegetal, a abordar el problema de las plagas, a abordar los distintos problemas relacionados con los suelos, con los cultivos, con la hidrología de este país. Y ese es el motivo de fundar este instituto. Y ya os digo, se funda en el año 42, pero ya había investigadores trabajando desde 1939 un poco en estas temáticas. ¿Quién es el fundador? Pues el fundador es este señor que veis aquí. Bueno, que conste que me han dicho que no me aparte de este sitio, porque entonces no me escuchan los que están allende el océano. Esa mancha que veis ahí no es porque Alvareda fuera de origen hindú. Eso es una cosa que es imputable a la informática. Pero en fin, a la izquierda veis a José María Alvareda, que era un aragonés, licenciado en dos carreras distintas, era farmacéutico y era licenciado en químicas, que muy pronto se afilió al Opus Dei y que inició su carrera científica trabajando en varios institutos en Alemania a principios de los años 30, incluyendo también durante la época nazi. Que le llega al poder en 1933, pues este señor está en varios de estos institutos antes de 33 y después. Y aquí en España llega en esos momentos antes de la Guerra Civil, llega a catedrático de instituto. Sin embargo, cuando acaba la Guerra Civil, era muy amigo de José Ibáñez Martín, este ministro del que os he hablado antes, y entonces José Ibáñez Martín y Francisco Franco, claro, crean el Consejo Superior de Investigaciones Científicas sobre las ruinas metafóricas, pero también bastante reales, de la antigua Junta de Ampliación de Estudios que había fundado en 1907 gente como Ramón y Cajal. Y ponen a Alvareda como secretario general del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En ese momento Alvareda pues tenía 23 y 14, pues eso, 37 añitos. Y empieza a trabajar. Sin embargo, y es secretario general del Consejo, o sea, es el que más manda en el Consejo, porque José Ibáñez Martín en esos momentos pues tenía bastante con atender a toda la problemática de la enseñanza en España en un momento histórico muy difícil para el país, y que además coincidía no solo con la posguerra terrible que fue, sino también con la Segunda Guerra Mundial que estaba teniendo lugar en esos momentos. Pues bien, a Alvareda le dan plenos poderes y es el que va organizando y desarrollando el CSIC. Pero no solo eso, sino dado que su formación era de edafólogo, también empieza a diseñar un centro un poco a su imagen y semejanza, con una serie de escuderos. Aquí os pongo los principales, tuvo más, pero los principales pues fueron Tomás Alvira, que era un hombre para todo, hacía un poco de todo. Le pongo también en primer lugar porque me di a mi clase, porque yo estudié aquí en el Ramiro de Maeztu, y además aprovecho para decir que me suspendí en una ocasión que me preguntó qué eran las diatomeas. Todos los que estáis aquí sabéis lo que son las diatomeas, y el que no, que me lo pregunte luego para que no le dé vergüenza. Todos sabéis lo que son las diatomeas, pero yo cuando me preguntó eso me sacó a la pizarra, yo avergonzado, porque yo era muy vergonzoso, y me preguntó qué eran las diatomeas, y entonces yo en vez de contestar a lo que eran las diatomeas,
le conté lo que era un paramecio y entonces me suspendió, lógicamente, claro. Y por eso le traigo aquí. Para mí también Alvareda fue importante porque el día que murió en 1966, nos dieron 3 días de vacaciones aquí en el Ramiro de Maeztu y por eso lo he recordado siempre, no agradeciéndole que se muriera, obviamente, pero sí que me dieran las vacaciones. Otros escuderos con los que organizó Alvareda este instituto pues fueron Lorenzo Vilas, que era microbiólogo, Ángel Hoyos de Castro, que era dafólogo, Enrique Gutiérrez Ríos, que era químico, Florencio Bustinza, que se dedicaba a la fisiología vegetal, José Antonio Jiménez Salas, que trabajaba en física del suelo, y Cruz Rodríguez Muñoz, que hacía cosas en química del suelo. Estos eran los nombres que les daban entonces. Ahora, como todo cambia y los nombres más, pues ahora se le dan otros, claro. Aquí os pongo algunas imágenes de ellos para que veáis un poco la pinta que tienen. Todos tienen pinta muy seria. El único al que se ve trabajar realmente en ciencia es Agustinza, que está ahí con un microscopio, con un único ocular. Y simplemente os pongo las imágenes para que veáis lo serios que se creían ellos mismos. Y especialmente el que más me gusta es Gutiérrez Ríos por ese aire a Drácula que tiene. Pero en fin, eso también es la época que se retrataban así, ¿no? O sea, que tampoco tiene la culpa el hombre. Y bueno, ¿y en dónde? ¿Cuál era el lugar físico donde trabajaban? Bueno, pues como ya os he dicho, en primer lugar estuvieron en el Instituto Rockefeller. El Instituto Rockefeller es un centro que se creó aquí en esta sede, en este campus de Serrano, que está ahí enfrente, que es una cosa que está ahí delante, a la izquierda del central, según salimos, de un ladrillo rojo oscuro. Y se llama Rockefeller porque el millonario Rockefeller dio dinero para la construcción y creo que se inauguró en 1923 y vino Einstein a la inauguración. Y hay unas fotos de Einstein ahí en la puerta inaugurándole esto y declarando inaugurado este pantano. Pues ahí en el Instituto Rockefeller, que luego se llamó Rocasolano y hoy se llama Instituto Blas Cabrera, entre 1939 y 1946 estuvo la sede del Instituto de Biología, perdón, del Instituto de Afología, Ecología y Biología Vegetal, del cual me he fijado antes que ahí hay una placa celebrando, no recuerdo qué aniversario, en el año 2009 o 2010. En 2002, pues mea culpa. Bien, después, en el año 46-47, los trasladan a otro lugar, al Instituto Torres Quevedo, que es ese que está saliendo ahí a Serrano, a la izquierda, enfrente del Ramiro de Maeztu. Ese edificio grande es el Torres Quevedo. Ese no ha cambiado de nombre. Y luego, por fin, Alvareda consigue que les construyan un edificio nuevo, que está ahí en el 113, o sea, según salimos hacia Serrano, es ese edificio que está a la derecha. Cuando uno coge el coche y gira para salir por la calle Serrano, pues a la derecha es un edificio propio que diseñó Miguel Fisac. Miguel Fisac fue un arquitecto muy importante para la ciencia. Procedía de Daimiel, había nacido en Daimiel, fue un gran arquitecto después de la posguerra, de la posguerra y después. Estaba también vinculado durante años, luego ya se salió al Opus Dei y le encargaron un montón de obras. Entre ellas ese edificio, la sede central del CSIC, esta de las columnas que parecen un templo egipcio, y la antigua sede del CIB, que estaba ahí en la calle Velázquez, la iglesia del Espíritu Santo, que está aquí al lado, donde yo también hice la comunión. Lo que pasa es que todavía no han puesto una placa recordándome, pero a ver si antes de marcharme de aquí lo consigo. El caso es que Fisac hizo muchas cosas aquí y este edificio del que os hablo pues es ese que está saliendo ahí a la derecha. Pero las ambiciones de Alvareda eran grandes. Cada vez se desarrollaba más el estudio de la afología, el estudio de las plagas, el estudio de la biología de los cultivos. Y entonces quería un edificio nuevo. Y se lo encargó, como él seguía siendo el secretario general del Consejo, pues se lo encargó de nuevo el diseño a Fisac. Y es este edificio en el que estamos, del que se dice que se construyó hacia arriba, con un montón de plantas hacia arriba, que, como sabéis, los que lo habéis sufrido, pues nos hace depender mucho de los ascensores, eso lo sufrimos todo.
pero también de otra serie de inconvenientes, por ejemplo, la evacuación de humos, las bajantes de aguas, todo eso. Y se dice que lo construyó hacia arriba para estar más cerca de Dios, porque Albareda pues, era un católico practicante que además en el año 57 se hizo sacerdote, se ordenó sacerdote. Pues se creó para arriba y en el año 57, como os digo, ya estaba terminado. Ahora os enseñaré unas fotografías. Este edificio ya estaba acabado, pero no se ocupó por laboratorios y por personal hasta el año 66, que fue el año de la muerte de Alvareda. Os muestro aquí algunas fotos de los antiguos laboratorios. Esto me parece que es ahí en el 113. Fijaros un poco la instrumentación, pues que era esa de la época, deben estar midiendo el pH, no, tampoco hay que exagerar. Pero, en fin, se ven a estas dos mujeres aquí en primer término, tan laboriosas, y detrás otros más, y luego fijaros allí detrás de todo. Los que más me gustan son estos tres de aquí, que hacen esa cosa tan española de mirar nada más, ¿no? Aquí os muestro a otras trabajadoras compulsivas, ya veis cómo están echando aquí el resto. Eso que tiene en la mano no sé exactamente qué es, pero yo creo que también es alguna solución de suelo o una cosa así. De todas estas señoras, en alguna ocasión me han dicho quiénes eran, yo no conocía ninguna, me hubiera encantado conocerlas, claro, pero no, pero ya desgraciadamente han desaparecido. Y esto sigue siendo el edificio del 113. Bien, y esto ya es la construcción de este edificio. Eso que veis a la izquierda es el solar este de aquí abajo. Esto que tenemos aquí, donde está el aparcamiento, eso es el solar y esa tapia es la que da hacia la residencia de estudiantes. Y estos forzados de aquí, que vemos aquí, estos cuatro obreros de la constru que vemos aquí, pues están construyendo los cimientos de este edificio. Construyeron los cimientos, pero entre otras cosas se olvidaron de poner una salida de aguas sucias. Durante décadas este edificio, que luego se llamó de ciencias medioambientales, durante décadas este edificio estuvo vertiendo sus aguas sucias, sus aguas residuales, tanto de los seres humanos como de los laboratorios y de los análisis, directamente al suelo. Pero en fin, también un instituto de afología, o sea que tenía su lógica. Veis aquí otras fotografías. Fijaros ahí a la izquierda, esta fotografía de aquí. Estas serían las dos plantas, estas primeras, todavía vacías. O sea, esto sería el esquinazo ese donde está ahora las oficinas de la Comunidad de Madrid, de la delegación del Consejo en la Comunidad de Madrid. Serían ese esquinazo, y el de abajo y este de aquí sería la biblioteca, la actual biblioteca. Bueno, os enseño también aquí el primer microscopio electrónico que se compró, creo que en España, creo que fue a finales de los años 50. Y este señor es un investigador que estaba aquí, ya falleció hace tiempo. Este microscopio electrónico vino a inaugurarlo Franco, o sea, para que os hagáis una idea de lo importante que les parecía, porque era una gran inversión el tener un microscopio electrónico y albergarlo aquí. Y este otro ya es un fiestorrito, no es tampoco un fiestón, es un fiestorrito que se celebraba antiguamente, pues ahí cuando entramos desde aquí, desde el central, a la mano derecha, ahí estaba la antigua dirección y la secretaría, y ahora está la sede de la delegación del Consejo en la Comunidad de Madrid. Y ahí es donde se celebraban los ágapes, los piscolabis, las fotos y todo eso. Y este señor, de todos estos, yo no conozco tampoco a nadie, y solo al que señalo con el punto rojo, pero no es para tirarle no es para tirarle con un bazooka. Este señor fue el siguiente director tras Alvareda. Se llama Ángel Hoyos de Castro y fue como el discípulo de Alvareda, como gran edafólogo mayor del reino. ¿Qué líneas de investigación se ponían aquí en práctica? Pues os las listo aquí. Se hacían cosas de fisicoquímica y química inorgánica, química analítica, estudios del humus. Ya veis que en el año 44 se estudiaba el humus.
del suelo, se hacían estudios de microbiología, de física del suelo, de fisiología vegetal, de fertilizantes, de bioquímica de forrajes, de mejora vegetal, de mejora de plantas, por supuesto de sistemática morfología de suelos, que era uno de los emblemas del centro, bioquímica vegetal, ecología de pratenses, sobre todo orientada hacia la ganadería, y estudios de pastos, pero también hacían estudios de plagas, en concreto de nematodos, las plagas de los nematodos, y otro tipo de plagas también de distintos tipos de moscas que atacaban al olivo, y lo que llamaban entonces entomología experimental. Todo esto ha cambiado de nombre, algunos seguís un poco haciendo algo de esto, pero no exactamente igual, cosa de la que me alegro, claro, pues no vamos a estar toda la vida haciendo lo mismo. Lo que pasa es que Alvareda era un hombre muy ambicioso, tenía una idea muy clara de a dónde quería llegar. Alvareda era un hombre de derechas, lo cual no quiere decir nada más que eso, que era el momento histórico de ser de derechas, los de las izquierdas estaban machacadas por la guerra civil, eh, pero Alvareda era un hombre que tenía muchas ideas de cómo organizar la ciencia y algunas eran muy importantes y aprovechables. Por ejemplo, una de las ideas que tenía era que era necesario no conformarse con lo que se pudiera aprender en España, sino que los científicos teníamos que formarnos en el extranjero. Él es el iniciador de enviar a científicos extranjeros españoles, perdón, científicos españoles al extranjero ya en fechas tan tempranas como finales de los años 40. Y eso es una idea que luego ha pervivido, pero que él es el iniciador. Alvareda es el organizador del Consejo durante casi 25 años y también es el que crea lo que hoy llamamos no me sale la palabra, en su momento lo llamó patronatos y ahora son a las áreas científicas. Esa idea también es de Alvareda como una manera de intentar coordinar la investigación cada vez más dispar y más variada que se hacía en el CSIC. Y algunas otras cosas de tipo administrativo que, ya digo, todavía subsiste su impronta en el Consejo en la actualidad. Por eso, aunque desde el punto de vista político yo difiera de cómo veía Alvareda la sociedad española, me ha parecido un error el quitar el busto que estaba ahí en la puerta que entrando desde la calle Pinar, ahí había un busto y se quitó. Me parece que es una manera de negar una historia que tuvo sus luces, tuvo sus sombras, pero que es importante. Bien, pues Alvareda era un hombre ambicioso desde el punto de vista de la organización científica también, y entonces se dedicó a ir creando una serie de secciones de este instituto en otras provincias. Entonces, en fecha tan temprana como 1946, creó una sección de edafología en Granada, al frente de la cual puso a Ángel Luis de Castro, que luego fue el siguiente director de este centro en el año 66 a la muerte de Alvareda. Pero también creó la Estación Experimental del Aula Dei. Para los que tenéis cierta edad, todos estos nombres os sonarán, a los jóvenes no, pero siguen siendo centros de un modo u otro, centros del Consejo. Pues creó la Estación Experimental del Aula Dei en el mismo año, la de La Mayora, que esto es en Málaga, el Aula Dei está en Zaragoza, otra una de Ecología en Santiago de Compostela, en el año 48, a cargo de un tal Francisco Bellot Rodríguez. Y ya que hablo de Bellot, os contaré que este hombre solía ir con pistola a clase. Y la lástima de habérmelo perdido, claro, porque eso es una cosa importante, sobre todo para desafiarlo. También crea en el año 53 la sección de edafología en Sevilla, que luego cambió de nombre, ahora es otro instituto de recursos naturales y no sé cómo más se llama, sigue existiendo. Otra en Murcia, otra en Pontevedra, otra en Salamanca, otra en Tenerife y otra en Barcelona, esto hasta el año 56. O sea, la actividad creadora de Alvareda pues fue notabilísima. De manera que llegó un momento que era muy difícil el organizar toda esta investigación y entonces el hombre se le ocurre crear lo que llama el Instituto Nacional de Edafología y Agrobiología, o INEA, para agrupar todo el lío, todo el mareo que podían crear toda esta serie de centros dispersos por toda la geografía peninsular e insular, porque ya os digo que había otro en Tenerife. Y este edificio lo diseña Alvareda con el trabajo técnico de Miguel Fisac para albergar las oficinas y algunos de los laboratorios de ese INEA.
pero ahí debió haber un problema que desconozco y el edificio estaba terminado en el año 57 y tardó 9 años en verse relleno de material, de laboratorios y de personas. O sea, estuvo vacío desde el 57 hasta el 66. Este Instituto Nacional pues vive una vida lánguida, porque claro, aquí había un proceso centrífugo de funcionamiento de todos los institutos que sigue existiendo ahora. O sea, no es que no es que esto fuera una característica de la época. España es centrífuga por definición. Y entonces, pues cada instituto, el de Murcia, el de Sevilla, el de Tenerife, cada cual quería ser independiente. Entonces, nominalmente siguió existiendo eso, pero ya en el año 78 desapareció. Y cada instituto siguió su vida por su lado. Os muestro aquí los institutos del CSIC que surgieron de aquí, del Instituto de Afología y Biología Vegetal, porque la palabra ecología se cayó del nombre muy pronto. No sé si hace año 44 así, ya no les interesaba ser ecólogos y se cayó. Entonces os muestro aquí los distintos institutos que han surgido a partir de este. La estación del Zaidín en Granada, el Centro de Biología y Afología del Segura, el de Afología y Biología de Tenerife, el de Biología y Afología Aplicada de Salamanca, el del Cuarto en Sevilla, pero también empezó a haber institutos de bioquímica más o menos pura. Por ejemplo, el Instituto de Biología Celular, que se crea para Manuel Losada Villasante, que fue un importante bioquímico que trabaja en fotosíntesis y del que en algún momento se mencionó que podían haberle dado el Nobel. Lo que pasa es que como no hacía nada de tipo médico o aplicado a la medicina, no se lo dieron, pero desde el punto de vista de la fotosíntesis fue un investigador muy notable. También se creó el Instituto de Alimentación y Productividad Animal, que luego se ubicó en la ciudad universitaria, al lado de la Facultad de Veterinaria. Después, 4 años después, a Losada le cambiaron el nombre del instituto y lo llamaban Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis y se lo llevaron a Sevilla, donde creó un grupo muy importante de investigación en fotosíntesis. También un microbiólogo que había sido discípulo me parece que no sé si de Bustinza o de Lorenzo Vilas, no recuerdo bien ahora, que se llama Julio Rodríguez Villanueva. Este microbiólogo ha sido muy importante en la microbiología española y para él crearon un centro mixto en la Universidad de Salamanca. También, y en la parte que me toca a mí, eh, se creó el Centro de Investigaciones del Agua a cargo cuyo director, el primer director era José Gabriel Catalán Lafuente. Este instituto luego lo llevaron a Arganda y allí es donde yo me inicié en estas tareas de mojarme las manos y todo eso. Y por último, y esto seguro que Elisa y alguno más lo habéis conocido, por último aquí en esta sede estuvo el Instituto de Ciencias de Materiales, que, que lo llevaba un tal José Antonio Serratosa y que ahora no sé si está en el Autónoma y de toda esta gente empezó trabajando con arcillas, con suelos y luego ya se pasaron a trabajar con nuevos materiales. Pues bien, todos esos institutos surgieron de aquí, de esta matriz. Pero no solo eso. Muchas de esas personas de las que he hablado antes, de los escuderos de Albareda y el propio Albareda, habían sido catedráticos de instituto antes de la guerra. Pues bien, después, una de las primeras cosas que hicieron fue hacerse catedráticos de universidad. Parte de los que había habido en las distintas universidades españolas habían tenido o habían muerto durante la guerra, habían tenido que exiliarse, y algunos de ellos pues fueron haciéndose catedráticos. Estos que pongo aquí no son esa primera hornada de Lorenzo Vilas y de Faustino Bustinza, sino es como la siguiente generación. Y aquí veis pues eso, a Manuel Losada, del que ya he hablado, Rodríguez Villanueva, del que ya he hablado, que era microbiólogo. Para los ecólogos fue muy importante Fernando González Bernaldez, que se formó aquí trabajando sobre ecofisiología de pratenses y que fue el segundo catedrático de ecología en España, en la Universidad de Sevilla. El primero fue Margalef en la Universidad de Barcelona, este fue el segundo en la Universidad de Sevilla. González Bernaldez tiene una cosa muy importante desde mi punto de vista,
y es que fue el introductor del análisis multivariante en España. Todos, de un modo u otro, acabamos haciendo, o sea, las investigaciones en cualquier tipo de ecología, pero también en, en, en la ciencia del suelo y en fisiología vegetal, y eso acaban teniendo un montón de factores que abordar, y para eso la estadística multivariante cada vez es más versátil y ofrece más respuestas. Bueno, pues González Bernaldez fue el introductor de esas técnicas de análisis aquí en España. También estaba Julio Rodríguez Martínez. Este tiene también una historia curiosa, pero si os la cuento ahora no voy a acabar nunca. El que esté interesado se la cuento. En algún momento pensó en lanzarse en paracaídas contra la ETA, o sea que para que os hagáis una idea. Y desde el punto de vista de las plagas y de los insectos, que siempre ha sido una línea muy importante de trabajo en este país, perdón, en este centro, y lo sigue siendo, pues Salvador Peris, que era un entomólogo, también fue uno de los fundadores de estas líneas aquí, y luego le dieron una cátedra a la Complutense en biológicas. También este centro tenía una serie de fincas experimentales. Una de ellas, la primera fue la de la Poveda, que muchos habréis ido allí a trabajar incluso, que se compra en el año 67, son 70 hectáreas, es fundamentalmente regadío. En, Aunque inicialmente perteneció a este centro, luego pasó al Instituto de Alimentación y Productividad Animal, este instituto que estaba allí al lado de veterinaria, y en el año 93 regresó aquí al CCMA, y desde entonces se ha seguido gestionando desde aquí, fuera CCMA o fuera ICA. No sé cuánto costó, pero debió costar un dinerito porque eran tierras de regadío y estaban pegadas ahí al jarama. En el año 73, y en contraposición con esto, se deseaba una finca de secano. Y para eso pues había unos terrenitos que vendían en la Higueruela y en la carretera de Extremadura, y que eran unas 90 hectáreas, y que en ese momento costó unos 7 millones de pesetas, que en euros de 2010 son 1,6 millones de euros. O sea, era un dinerito, ¿no? Y eso que no era para construir chalecitos, que hubiera sido lo suyo. Voy muy deprisa, y el que esté más interesado en más cosas, en el libro hay muchos más detalles, y el que no quiera leer el libro, cosa que lo comprendo, me los puede preguntar, y yo si las sé se las contaré, y si no me las inventaré, que siempre es más divertido. Bien, pues aquí en este instituto visitándolo estuvo Fleming, el de la penicilina, Franco 2 veces, una de ellas para inaugurar el microscopio electrónico, Selman Waxman, que era un microbiólogo muy famoso entonces, Braun Blanquet, que es el fundador de la fitosociología en botánica, que es un tema que ha pasado de moda, pero durante 50 años fue importantísimo en la botánica, Fry Wiesling, que fue un biólogo molecular, y desde el punto de vista de la ecología, Eugene Odum, que también fue un ecólogo muy importante y que escribió incluso libros de texto que hace años se estudiaban. Pero la vida cambia, y cambia a veces para bien y a veces para no tan bien. El instituto, como ahora os enseñaré algunas cifras, me dijiste, está aquí. Bueno, a vuestra salud. Ya sé que los que me conocen pensarán que estoy pecando porque preferiría que fuera un vermú, pero el agua también ayuda. Bien, el instituto llevaba una vida difícil porque a raíz de la desaparición de Albareda, pues claro, se fue el que mandaba y el que cortaba el bacalao, el que controlaba los dineros, y entonces en el Consejo aprovecharon para poner a otra gente. Este centro empezó a recibir menos dinero, empezó a recibir menos gente, y poco a poco empezó un declive. Y ese declive se fue acentuando a partir después de la muerte de Franco, el año 79, una cosa así, y durante toda la década de los 80 pues llevaba una vida muy lánguida. Había protestas por parte de los investigadores del centro para que repotenciaran de nuevo este centro, y, y entonces el central decidió, tocando de nuevo la corneta, crear lo que entonces llamó el Centro de Ciencias Medioambientales, como una especie de centro grande que no solo recogiera las antiguas investigaciones que se hacían aquí, de edafología, de protección vegetal, de plagas, etcétera, sino también otras
que pudieran tener más futuro. Y lo llamó ciencias medioambientales, que es un paraguas que quiere decir todo y probablemente no quiere decir nada a la vez. Ante las quejas de aquí de la gente, pues los que mandaban entonces en el consejo pues dijeron que nos iban a dar de todo, el oro y el moro. Aquí para pasar un poco a algunas cifras, os enseño cómo han ido cambiando la cantidad hasta el año 2010, que es la información que yo tengo. Cómo ha ido cambiando el número de científicos de plantilla, veis el crecimiento tan grande hasta los años 60. Luego caen un poco hacia el año 72. En el año 70, en el año cumbre, pues tiene 53 investigadores de plantilla, pero luego hay, como veremos, científicos contratados y doctores y becarios predoctorales, etcétera. En el año 72 hay una caída, esto en parte porque se jubila gente. Aquí vuelve a subir y esto se mantiene con alguna estabilidad, o sea, más o menos con alguna fluctuación, perdón, se mantiene hasta el año 2009 entre 40 y 50 investigadores. Aquí abajo, pues esto está desglosado por profesores de investigación, investigadores científicos, científicos titulares, e incluso una tipología que se inventaron y que duró poco, que se llamaba ayudantes científicos, que es esta que marca en rojo. Y todo eso era gente de plantilla. En total, durante el lapso 1942-2010, aquí en esta casa, perdón, en este instituto, o sea que no solo es en esta, en total trabajaron 885 científicos. Hay una base de datos, que es de la que ha hablado antes Elisa, que se la ha proporcionado a la dirección del ICA, donde no solo están todos los nombres que yo he podido encontrar revisando en los archivos y en las actas de instituto y un montón de papeles que están aquí abajo en secretaría. Y todo esto lo hice gracias a la bondad de Cristina Yaguno, que fue una gerente que tuvimos aquí. Y de ahí he recopilado toda esta gente. Es posible que hubiera alguno más, pero vamos, me parece que es un número grande de personas dedicadas a la investigación en este lapso de tiempo, que por otro lado es dilatado, claro. De todas maneras, en principio, como os he dicho, aquí venían muchos científicos a trabajar, pero este centro también exportaba científicos. Entonces, sobre todo durante los primeros 30 años, a las universidades se fueron 23 científicos, a otros centros del CSIC se fueron 44, todo esto gente de plantilla. Y a no sé dónde, espero que no fuera al otro barrio, se fueron nuevos, y eso no he detectado exactamente dónde estaban. Sin embargo, y durante esos primeros años, de otros centros al Instituto de Grafología, pues venía muy poca gente. Uno en la década de los 40, otro en la década de los 50, solo 6 en la década de los 60, ninguno en la década 70-80. Y luego, a partir de ahí, empieza el número de traslados de gente que fichan por este club, que se vienen para acá. En la década 80-98, en la década 90-2009 y en la década 2000-2010, 3. Yo vengo aquí, o sea, yo soy uno de estos 9. Abulto más porque entonces estaba más gordo, claro, pero no me olvido de la gente de Malvivir, o sea, de los becarios, contratados, llamados como queráis. Eh, Fijaros que en este lapso de tiempo que estoy considerando, gente con permiso de estancia, no sé si esta tipología ha desaparecido, pero bueno, hubo más de 100. Gente con algún tipo de beca no predoctoral, hubo 160. Becarios predoctorales 140, con contratos predoctorales casi 60, con becas postdoctorales casi 40 y con contratos postdoctorales, pues unos 18. Aquí veis un poco la tendencia, cómo durante 1964, que son las primeras cifras que tengo, y 1979 el número de becarios predoctorales cae y luego vuelve a subir. Mientras que los de postdoctorales pues oscilan bastante, pero no hay una caída ni un ascenso notable en ningún momento. Esta otra imagen que veis aquí, yo entiendo que es un poco descorazonadora para los jóvenes. Para mí siempre lo ha sido, aunque ya no sea joven y porque yo he sufrido estas cosas. Y es una gráfica que hice usando solo los datos de este instituto, desde el año 46 hasta el año 2000.
de los años que tardaba un becario que estuviera trabajando aquí en conseguir una plaza estable, un puesto estable dentro del CSIC. Podía ser aquí o en otro centro del CSIC. Como veis por esta línea de regresión, pues cada vez se tardaban más años en encontrar un puesto estable. Por supuesto, esto hoy no es así, es peor. Pero por eso, pero me parece importante recalcarlo para que uno sepa un poco dónde está y los problemas que da el lugar donde está. Y más cuando se acerca una época de vacas muy flacas, porque España va a invertir mucho dinero en armamento y eso en parte va a ser a expensas del dinero dedicado a la investigación. En todo caso, también pueden hacer como otra ocasión, es decir, que va a ser investigación en defensa, claro. Bien, en cuanto a las temáticas que se han, no sé cómo voy, Elisa, si me estoy enrollando mucho, si estoy muy enrollado, me lo decís, que yo corto enseguida, que yo ya, insisto, cuando os canséis me lo decís y pasamos al baile. Bueno, no queda mucho, ¿eh? Aquí os pongo las principales temáticas a las que se ha dedicado la gente en este instituto. Veis, la edafología es importante, la biología del suelo también, la mineralogía, la fisicoquímica de suelos, pero también la fertilidad vegetal, la ganadería. Muy importante ha sido la simbiosis, los estudios de simbiosis. Las plagas también han tenido casi 70 personas dedicadas a la, a la investigación. En ecología, en total, pues habremos estado también unas 70 personas. Y aquí está ese cajón desastre que en todas las estadísticas se llama otros, y donde cabe pues unos dedicados al cambio climático, otros dedicados al toreo, los demás allá trabajando en las cosas más insospechadas. Sin embargo, esta otra de aquí me parece muy importante porque refleja mejor quizá que esta de aquí, refleja la cantidad de titulados que han trabajado aquí por el área científica a la que se dedicaban. Y fijaros que estos nombres de agrarias y recursos han cambiado, no sé ahora cómo se llaman, Elisa, como las áreas científicas dentro del CSIC, área vida y área milagros, ¿no? Esa. Bien, pues el área de agrarias, que es donde está la mayoría de los investigadores que estuvieron aquí. Sin embargo, en el área de recursos, pues solo fueron 100, mientras que en el de agraria, pues unos 650, una cosa así. Y esto de otros, pues son otras áreas científicas de gente que ha estado aquí, alguna de las cuales ha sido de tecnología de alimentos, por ejemplo. Bien, no me olvido tampoco del personal técnico y administrativo. ¿Eh? Es que tenéis vuestro corazoncito, reconócelo. Mucho más grande que el mío, claro. Bien, pues el personal técnico también fue creciendo desde el año, estos no tengo cifras anteriores a 72, pero creció hasta mediados de la década de los 80 y luego ha ido bajando y supongo que seguirá bajando. Y es una desgracia porque, claro, sin técnicos no hay ciencia, ¿no? O la ciencia es peor. Aquí también no voy a detallarlo, pero sobre todo lo importante es el capítulo, no sé si se sigue llamando así, de los ayudantes de investigación, que es esta línea verde que veis que tiene su máximo hacia 1987 y luego va cayendo. Va cayendo entre otras cosas porque la gente se jubila, pero las plazas no se reponen, ¿no? Uy. Eh, luego otra cosa importante también, pues claro, como os decía antes, es el dinero, y el dinero viene para investigar, viene a través de proyectos y convenios. Fijaros que durante los... Esto es la entrada en vigor, aquí es la entrada en vigor de la primera ley de la ciencia y es cuando ya empiezan a darse proyectos de investigación en convocatorias competitivas y que son analizadas por expertos. Hasta entonces se daban un poco a dedo, vamos a ser serios y decirlo. Entonces veis que en el año 86 este centro recibió pues unos 20 y muchos proyectos de investigación, pero en el año 2007 ya había más de 150. Tampoco voy a detallaros esto para no enrollarme, pero en fin, está aquí. Si alguien quiere además esta presentación, pues se lo decís a este señor que te llamabas Enrique. Se lo he preguntado 3 veces, pero eso es que ya mi edad no me perdona y no lo recordaba. Bueno, se lo pedís a Enrique y os lo da, si el que está interesado. Insisto en lo de los proyectos.
Aquí os señalo el dinero constante en euros para allá en 2009. O sea, aquí me he tomado la molestia de pasar todas las pesetas a euros y los euros a euros constantes para quitar la importancia del coste de la vida. Pues fijaros que en el año 49, pues la cantidad de dinero que entraba aquí para investigar era alrededor de 0,50, o sea, de 500.000 euros, ¿no? En el año 59 parecía bastante más, pero es que aquí en la suma no habían desglosado todos los otros institutos que había en toda España relacionados con este, o sea, todos esos de la zoología que estaban en otros lugares, y parece mucho. En el año 79 es el momento cumbre de más dinero de aquí, y sin embargo ya es un momento en el que el centro está en declive, o sea, que hay menos investigadores, están más cansados, les importa menos todo, hay menos, los técnicos siguen creciendo, los administrativos bajan. Y sin embargo, lo digo desde el punto de vista de la gestión económica de todo esto. Veis que es el momento cumbre, hay casi 2 millones de euros, entran en el año 79, de los cuales el núcleo, el mayor cantidad de dinero es esta, que se la dan al entonces director para que estudie, para que haga un estudio multidisciplinar en una cosa que llaman la raña, que es un tipo de suelos que hay aquí en la Alcarria, ¿no? Uy, me he pasado. Bueno, y luego veis que el año 89 y 90 va bajando, y en 99 todo esto es fruto de la crisis económica que sufre el país a raíz de los Juegos Olímpicos y de la Expo de Sevilla, que se gasta el dinero en hacer aves y en hacer cosas y viene menos dinero a la ciencia. Sin embargo, las vacas gordas vuelven y el año 2009 pues volvemos a tener mucho dinero comparativamente hablando para investigar, casi 1,3 millones de euros solo para investigar. Bueno, esto en ese momento cuando hice yo este estudio, esto tenía importancia, ahora creo que no la tiene, pero en fin, también podéis ver un poco la tendencia. En principio, este centro, los investigadores publicaban en revistas españolas, que es la línea azul, y luego gradualmente, una vez que el ministerio tocó la corneta y dijo publicar en España no vale para nada, pues empezamos a publicar en el extranjero y es la línea roja. En cuanto al número de artículos en revistas de impacto, o sea, en revistas internacionales de las de impacto por investigador, pues en los años mejores no pasó fue un poco más de 2 por investigador y año. Ahora igual es más, igual es menos, pero vamos, tampoco es cuestión de meterse en eso y en lo que significa las revistas de impacto. Este instituto tenía su revista propia y es donde durante las primeras décadas más se publicaba. Se llamaba así. El primer número es del noviembre de 1942, se llamaba con el nombre del instituto. Tuvo varios directores. El primero fue Luis Sánchez Palomino, que se dedicaba exclusivamente a ser director, o sea, no era investigador ni nada, él era titulado superior, pero él no investigaba, él se dedicaba solo a sacar la revista. Luego, a partir del 61, entró otro señor que se llama Gonzalo Bilbao, después Eloy Dorado en el año 83, después Alfredo Polo, y ya en este momento, en el año 91-92, cambia el nombre de la revista y deja de llamarse Anales del Instituto de Afología para llamarse Suelo y Planta. Y en el año 92 desaparece, deja ya de publicarse. No sé si es porque llegué yo aquí y entonces decidieron que tenían que darme un poco de cancha, no lo sé. Y te miraba antes a ti para contaros algo de los administrativos, pero me doy cuenta que no lo he puesto. Pero un día te lo cuento a ti en persona. ¿Qué me dices? Ah, bien, bien, muy bien. Ya, sí, sí. Pues lo siento. Bueno, espero que seas muy feliz a partir de ahora. Bien, así que por recapitular las etapas en la historia de este instituto hasta el año 2010, son, en primer lugar, la de la creación y el crecimiento del instituto, que ya creo que es lo que más he detallado. Luego una época de compactación, la gente se va conformando, van trabajando más, pero entra menos gente, que es hasta a raíz de la muerte de Alvareda hasta el año 79. Luego hay una década de desánimo, que es por la cual empiezan a decir que a dónde vamos, que sabemos de dónde venimos, pero no sabemos a dónde vamos y que no nos dan plazas y que no nos dan dinero, etcétera, etcétera. Y por último, en el año 91 se decide
una, una reformulación del instituto que en realidad, donde dijeron que iban a dar de todo, que iban a dar plazas, que iban a dar materiales, iban a dar equipos, iban a dar becarios, etcétera. Pero en realidad con el tiempo se demostró que era simplemente un cajón desastre, que lo que consistía era que os damos pocas plazas, pero se viene mucha gente de traslado. Y esa se prolongó hasta el año 2010. Así que las etapas en la historia de este centro, y fijaros que aquí ya he incluido el ICA, pues cabe decir que, claro, el futuro pues no está escrito. Así que nos seguiremos unos más que otros dándonos cabezazos contra la pared, pero la historia continuará. Así que con esto os quería agradecer el que me hayáis soportado durante todo este rato. Para aquellos a quienes no les gusta la abstracción o no demasiado la abstracción, y he intentado ser abstracto poniendo cifras y eso que a la gente no le suele gustar menos, pienso que la abstracción es fundamental en la ciencia y por eso he insistido. Y por eso he puesto también esta imagen de Pierre Mondrian que está en el Museo de Arte Moderno en Nueva York. Y yo le he llamado el Boogie Boogie del IBBV. Así que muchísimas gracias. Otro día os contaré chismorreos porque sé bastantes, pero eso otro día. Y que son también lo que lo que es la sal de la vida. Así que os agradezco mucho la paciencia, la atención, el cariño y todo lo demás. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna curiosidad, algún cotilleo que nos pueda contar? No ¿No? seáis tímidas, no seáis tímidas. Yo lo era de joven y fijaros cómo acabé. Yo te voy a hacer una Claro. pregunta, porque ya que conoces también la historia, bueno, a mí me ha encantado tu charla porque yo ya sabía que nuestro instituto era importante, pero a este detalle no lo sabía. Y la verdad es que me siento orgullosa de estar trabajando aquí. La pregunta que yo tengo es que desde que yo entré aquí en el año 97, siempre se ha oído decir que de aquí nos iban a echar y nos iban a llevar a otro sitio. ¿Qué nos podrías contar sobre eso? ¿Sabes alguna cosa? De todos esos estudios que has hecho, algo habrás oído, ¿no? Sí, sí, no, y como os decía antes, si no lo sé, me lo invento y quedo mejor. Bueno, invéntate algo. Sí, esto ha sido como una serpiente de verano. O sea, periódicamente han estado diciendo que este edificio lo querían otros, una vez, a veces decían el central para poner más oficinas y acabaron poniendo esa de ahí, de la entrada a la derecha. Otras veces decían, pues esto lo quiere el Ministerio de Ciencia, de Educación y Ciencia. Se han dicho montones de cosas, nunca se ha hecho nada. Os vamos a mandar a Alcalá de Henares. O sea, a lo largo desde que estoy yo aquí, que estoy desde el año 92, eso lo he oído un montón de veces. Pero la historia es tozuda y aquí seguimos, y aquí seguís y seguiréis. La última, pues que el querido director del Museo de Ciencias también ha hablado de quedarse con esto, pero en la práctica a mí me parecería bien que se quedara con esto si fuera a recalificar el terreno y luego que pilláramos cacho en esto, en la recalificación. Pero quedarse esto para meter a otros de ahí enfrente y mandarlos a vosotros de otro lado me parece mal. Ahora, ¿en qué acabará esto? Pues continuará. Yo no lo sé y ya hace muchos años que no estoy enterado de estos intríngulos. Desde el año 2010 esto ya lo dejé. Y lo dejé, entre otras cosas, porque estoy cansado. O sea, tantos años dedicado a la ciencia y a los científicos y científicas, pues también me han cansado, ¿no? Entonces, pues de vez en cuando, pues tienes que descansar, porque si no te pasa lo que a Julio Iglesias, ¿no? Que te olvidaste de vivir. ¿Alguien os animáis a preguntarle algo más? ¿Alguna curiosidad? Seguro que los jóvenes tendréis alguna curiosidad de algún cotilleo. Cuéntanos algún cotilleo, Miguel. A ver, un cotilleo. ¿Sabéis que aquí había un relojero? Aquí durante mucho tiempo, tú sí le conociste. Durante mucho tiempo fue cambiando de planta, pero durante mucho tiempo aquí un señor que
pasaba por técnico de laboratorio, pero en realidad se dedicaba a arreglar relojes. Y tú, ahora ya los relojes son digitales y se compran y se venden como el cariño verdadero, se tiran cuando se estropean. Entonces no, entonces un reloj valía dinero y había que arreglarlo. Entonces aquí había un señor dedicado a eso, a arreglar relojes. También hubo una peluquería en tiempos. ¿Ves? Es que tenemos que hablar más a menudo. Pues eso, también hubo una peluquería. Lo que pasa es que no era unisex, era para caballeros, pero afeitaban también. O sea, cortaban el pelo y afeitaban. Bueno, amoríos aquí ha habido también unos cuantos. Por ejemplo, en una ocasión, no voy a deciros quién era, pero Elisa seguro que lo conocía, y quizá Miguel Ángel, no estoy seguro. En una ocasión pillaron aquí a un investigador con una madurita que venía de México en las rodillas, ¿no? De repente entró una señora de la limpieza a limpiar el despacho de este investigador, hizo así sin llamar, que lo suyo es llamar porque puedes estar en una actitud comprometida, y pilló a esta madurita que era dulcísima, era una mexicana, pues eso, de unos 50 años, muy guapa, con unos rasgos muy indios, pero estaba ahí en las rodillas de este señor. Y no os doy más primicias porque si no, hay que dejar algo para otro momento. A ver, ¿por dónde está? Bueno, hola. A mí me gustaría saber si hay datos de cuándo empezó a haber mujeres aquí en el ICA, en investigación, o sea, como científicas investigadoras, sobre Gran pregunta, sí, señor. Para eso, pero se lo puedes pedir la dirección. Está la base de datos esa que he recopilado. Yo ahora mismo no recuerdo. Sí recuerdo investigadoras desde los años 50 en plantilla y en por, plantilla. y, y por supuesto becarias, pero no recuerdo ni cuántas ni exactamente el momento. Había una, vosotros la recordaréis, Elisa, María Arias, ¿tú te acuerdas? María Arias, que trabajaba con nematodos, estaba aquí desde los años 50. Y ya digo, si queréis, ya sé que eso os gusta y os pone, le pedís a Elisa la base de datos y ahí podéis echar cifras ahí todas las que queráis, de mujeres, de hombres, de militares en graduación, en fin, de todo. Y por temáticas, por edades, en fin, es una labor que yo en algún momento pensé hacer, pero ya digo, me cansé y me aburrí porque todos los temas también acaban cansando. Y yo ya de este tema de los científicos ya estoy un poco cansado. ¿Por ahí está alguna más? Sí, Miguel Ángel. Un comentario solo. De todos los personajes que nos han presentado, que muchos de ellos son muy antiguos, casi todos fallecidos, pero hay uno que vive. Ya se ha hablado del pasado. No sé si porque sabes o no sabes, Manuel Losada vive. No, Vive en Sevilla ah, y que está no. allí todavía, Sí, sí, no lo otra vez, sabía. perdón la expresión, No, pero no sabía que estuviera muerto, no lo sabía que dando guerra con el radical Osonio, que es Sí, su última objeto de fascinación. sí, Y bueno, y Julio Rodríguez Villanueva falleció hace muy poquitos sí, meses, ese el año pasado me parece, en o así. diciembre. Sí. Sí, Pero don Manuel y Losada todavía vive. sigue los ha Creo dado. que es el único de todos estos personajes Bueno, que pues vive hay en que Asturias. entrevistarlo antes de que. Porque Pues es importante, o sea, ya veis que a mí me interesa la historia y mucho de lo que hay en ese libro está porque yo he entrevistado a la gente, o sea, hay mucha información que es memoria personal de las personas, quiero decir, no están escritas en ninguna parte ni en documentos, entonces a la hora de hacer cualquier tipo de historia o de análisis de lo que sea, es muy importante el hablar con las personas y a menudo cuando uno quiere hablar con las personas ya se ha muerto, ¿no? Entonces, Manuel Losada es un hombre importantísimo en la bioquímica española y creo que habría que aprovechar, si es que no se ha hecho ya, que no lo sé, Miguel Ángel, para, para entrevistarle y que hable un poco sobre todo de la época histórica de la bioquímica en España, ¿no? Y que cuente sus aventuras, no solo en España, en el extranjero, sus peleas, sus amoríos, que eso es importantes también en los científicos. Insisto, en el libro esa también hay muchos amoríos, ¿sí? O sea que, ¿Alguna pregunta más? Pues Miguel, muchísimas gracias. La verdad es que ya te digo, yo te agradezco mucho que nos hayas dado esta charla porque creo que es importante que sepamos nuestra historia y pues nada, que si te jubilas, no, creo que no te queda mucho, ¿no? sí, ya en septiembre.
Ya, Pues Lore. que como hace Anita, que disfrutes muchísimo de tu jubilación Muchas y que gracias. sigas tan activo como lo estás ahora. Bueno, Muchas gracias. gracias a vosotros, gracias a vosotros. Y nada, si alguien quiere echarle un vistazo al libro, ahí tenéis un par de ellos.